Tiene la palabra el asambleísta Guillermo Celi. Muy buenos días, señora presidenta, colegas legisladores. El día de hoy nos abocamos al primer debate de la reforma al Código Orgánico Integral Penal. Siempre una reforma al Código Penal, a la justicia penal, tiene que tener como elemento fundamental tutelar y proteger a los ecuatorianos, a las víctimas, y eso significa también proteger y tutelar el bolsillo de los ecuatorianos de la terrible corrupción. Son dos elementos fundamentales que este proyecto de ley deben contener: tutela y cuidado a las víctimas de la delincuencia y también tutela y cuidado al bolsillo de los ecuatorianos, de aquellos que se han robado la plata y la esperanza de muchísimos, de millones de ecuatorianos. Premisas fundamentales para entrar en este debate. Quiero el día de hoy, colegas legisladores, señalar con toda claridad que fue una barbaridad el veto del Ejecutivo a la ley de lucha contra la corrupción que esta Asamblea aprobó meses atrás. Porque justamente ahí se establecen y se han tomado varios de esos principios en esta reforma al COIP, lo que son básicamente elementos para recuperar la plata robada e invertirla en los más sencillos y humildes. Ahí están las figuras como son el comiso anticipado o sin condena, el comiso ampliado y el comiso de terceros. Esa es una respuesta contundente a los ecuatorianos de la lucha contra la corrupción que hemos emprendido de esta Asamblea Nacional. Pero también recuerden ustedes, colegas legisladores, que en esa ley anticorrupción se planteó con claridad que vuelva el informe de Contraloría previo a los contratos públicos. Y ahí hubiéramos y debemos proteger y cuidar, y no lo que ha sucedido: 5 megaproyectos con auditorías validadas por la Organización de Naciones Unidas, por la ONU, que aparecen con sobreprecios, que aparecen con problemas estructurales y de construcción. Eso dice la información. Ahora, la Contraloría y Fiscalía tendrán que hacer su trabajo. Por eso lo fundamental, que un ente de control tutele y cuide los proyectos y los fondos de los ecuatorianos. Quiero señalar también, colegas legisladores, que considero importante que se haya incorporado en este proyecto de reforma al COIP lo que tiene que ver con el mandato ciudadano del 4 de febrero del año pasado, en que se estableció con claridad la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra los menores. Hay que cuidar y tutelar a nuestros hijos, niños, niñas y adolescentes, que son el futuro, el presente, y sobre todo tiene que cuidarse la prevención de ellos, que es fundamental. Quiero, colegas legisladores, señalar con toda claridad y transparencia: estoy a favor de la vida desde la concepción. Ese es un criterio personal que mantengo y mantendré, pero que también está en este momento colegido con lo que manda el artículo 45 de la Constitución de la República, que es un mandato también popular en las urnas, en que se protege la vida desde la concepción, y también lo que manda el artículo 11 del cuerpo normativo de la Carta Magna, que dice lo siguiente: ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales. Y una garantía constitucional que fue votada por los ecuatorianos es la protección y el cuidado de la vida desde la concepción. Es un principio que mantendré, de que vamos a defender la vida desde la concepción. Pero también es fundamental señalar que aquí debemos fortalecer las políticas públicas para cuidar a la mujer violentada, violada. Eso es lo primero que tenemos que preocuparnos. Y el Estado ecuatoriano tiene que dar los recursos necesarios para cuidar psicológicamente a esa mujer que ha sido violentada, pero al mismo tiempo proteger la vida del que está por nacer. Esa es una concepción clara que quiero manifestarles
a todos ustedes, colegas legisladores. Adicionalmente, quiero referirme al tema relativo de las drogas y mi mensaje de solidaridad a las familias de los 18 jóvenes víctimas de este terrible incendio en una clínica clandestina de desintoxicación. Y aquí traemos a colación un debate que debe ser fundamental. Debe existir una política pública contundente con recursos necesarios. Primero, para prevenir. Necesitamos una juventud y una niñez que esté dedicada al deporte, a las artes, a la cultura. Y aquí, en presencia del ministro de Educación, se lo señalé. Hay que incorporar más recursos para educación, para salud y obviamente para deporte y cultura, que los jóvenes tengan más tiempo en estar preparándose su actividad física, personal, de conocimientos. Y de esa manera desechar lo que más podamos de esas terribles garras de la droga. Y aquellos que han caído en la misma, que es un problema de salud pública, hay que tenderles la mano. Yo aquí hago una propuesta. Bien se podría, colegas legisladores, utilizar buena parte de los recursos recuperados de la corrupción para el cuidado de quienes tienen este problema de salud pública, quienes son consumidores, para protegerlos, para sacarlos de este terrible problema de salud. Esos son los temas que deben de preocupar a esta Asamblea Nacional. Y decirlo con claridad y decirlo sin temor. Aquí hay que hacer todo lo que sea posible para tender la mano a quienes han caído en las garras de la drogadicción. Pero al mismo tiempo también debemos ser claros y precisos y señalar que en el COIP no se establece ninguna tabla de consumo. Se hace referencia a que administrativamente se lo haga. Lo que sí tenemos que hacer es no dejar ni tela de duda y permitir con claridad que el juzgador no beneficie pues al microtraficante que se dice ser consumidor, pero que sí apoye a aquel que verdaderamente ha caído en las garras de la drogadicción y en este problema de salud pública. Estos son los temas que nos preocupan y nos aquejan a todos los ecuatorianos, y son estos los temas que debemos de tratar con firmeza y con frontalidad en esta reforma al Código Orgánico Integral Penal. Ese debe ser un compromiso de todos. Señora Presidenta, colegas legisladores, estos elementos son fundamentales para el debate. Y es importante también escuchar a la sociedad civil para que aporten estos elementos. Hay un problema también terrible del abigeato. Hay que cuidar al sector agrícola del país, al sector ganadero del país, que se les roban su ganado y luego aprenden a los que se robaron, pero los sueltan o les dan medidas sustitutivas, golpeando terriblemente a gente trabajadora, a gente esforzada, a gente que todos los días lo único que hace es con el sudor de su frente parar la olla de sus hogares y sacar adelante a sus familias. Estos son los temas que se deben debatir y que pongo de manifiesto, colegas legisladores, para seguir aportando en este debate y luego en el segundo debate aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias, señora Presidenta, colegas legisladores y ecuatorianos.